La tarde del jueves caía sobre Polanco con esa luz dorada que hacía brillar las ventanas de los edificios corporativos como espejos de oro. Marcus Johnson Okonkwo Rivera caminaba por la avenida Presidente Masaryk con paso tranquilo, observando cada detalle del vecindario más exclusivo de la Ciudad de México. Vestía un pantalón de mezclilla Levi's que había comprado en Liverpool por 1,200 pesos, una camisa de algodón blanca sin marca que le había costado 400 pesos en el centro comercial y unos tenis Nike básicos de 2,000 pesos que ya mostraban señales de uso. En su muñeca izquierda llevaba un reloj Tag Heuer Aquaracer que había heredado de su padre, lo suficientemente discreto para no llamar la atención, pero lo suficientemente valioso para quienes supieran reconocerlo. Su única concesión al lujo era apenas visible, una pequeña mochila de cuero negro sin logos ostentosos que contenía su laptop, una tablet y documentos que valían más que todos los autos estacionados en esa cuadra. Marcus tenía 42 años, piel morena oscura que brillaba bajo el sol mexicano, cabello corto natural con apenas unas canas en las sienes y ojos cafés que parecían ver a través de las personas. Media 1,85 m, con la contextura de alguien que había trabajado físicamente en su juventud, pero que ahora pasaba más tiempo en salas de juntas que en gimnasios. No había nada en su apariencia que gritara riqueza, nada que sugiriera que era uno de los 50 inversionistas más importantes de América Latina, nada que indicara que el hombre en jeans y tenis tenía un patrimonio neto de 1,200 millones de dólares estadounidenses, y eso era exactamente lo que Marcus había planeado. Se detuvo frente al Hotel Presidente Intercontinental Polanco, un edificio imponente de 22 pisos con una fachada de cristal y acero que reflejaba las nubes del atardecer. El lobby era visible desde la calle a través de enormes ventanales, candelabros de cristal Baccarat que debían pesar más de 300 kilos cada uno, pisos de mármol Calacata importado de Italia que costaba $5,000 el metro cuadrado, y muebles de diseñador italiano que convertían el espacio en una galería de arte viviente. Marcus había estado en ese hotel docenas de veces en los últimos 15 años, siempre llegando en su Mercedes-Benz clase S blindado, siempre vestido con trajes Hermenegildo Zegna de 80,000 pesos, siempre acompañado por su asistente ejecutiva y su director financiero. Pero hoy era diferente. Hoy, Marcus Johnson Okonkwo Rivera, fundador y CEO de Okonkwo Capital Partners, uno de los fondos de inversión más importantes de Latinoamérica, había llegado a pie, solo, vestido como cualquier oficinista que tomaba el metro para ir a trabajar. Había una razón para esto. 3 semanas atrás, Marcus había cerrado la compra del 85% de las acciones de Grupo Ejecutivo Premier, un consorcio mexicano especializado en organizar eventos corporativos de alto nivel para empresas Fortune 500 en toda América Latina. La transacción había costado $400 millones y había sido anunciada en todos los periódicos financieros del continente. Grupo Ejecutivo Premier organizaba desde conferencias de prensa hasta galas benéficas, desde convenciones internacionales hasta eventos de networking para inversionistas, y tenía contratos con las empresas más importantes de México, Estados Unidos y Europa. Marcus había comprado la compañía no solo por su rentabilidad impresionante, sino porque había escuchado rumores, susurros en círculos empresariales, historias de discriminación y elitismo que no encajaban con los valores que él defendía. Y Marcus Johnson Okonkwo Rivera, un hombre afrodescendiente que había crecido en el barrio de Tepito, vendiendo dulces en el metro antes de convertirse en millonario, que había experimentado el racismo y el clasismo en carne propia, que había jurado que si algún día tenía poder lo usaría para cambiar las cosas,
había decidido hacer exactamente lo que había hecho en las últimas 5 empresas que había comprado: visitar disfrazado, observar cómo trataban a las personas cuando creían que nadie importante estaba mirando y actuar en consecuencia. Esta noche, Grupo Ejecutivo Premier organizaba uno de sus eventos más prestigiosos del año, el Foro Latinoamericano de Inversión y Desarrollo, una gala de networking en el salón de baile del Hotel Presidente Intercontinental, donde 250 inversionistas, empresarios y ejecutivos de alto nivel se reunirían para hacer contactos, cerrar negocios y beber champán de $1,200 la botella. Marcus estaba en la lista de invitados, por supuesto. De hecho, era el inversionista principal del evento, el hombre que había comprometido la mayor cantidad de capital para nuevos proyectos, el que todos querían conocer. Pero el equipo de Grupo Ejecutivo Premier no lo sabía. Su asistente ejecutiva, María José, había manejado toda la comunicación por correo electrónico y teléfono, confirmando su asistencia, pero sin enviar foto ni detalles personales más allá de su nombre en la lista. El equipo organizador sabía que Marcus Johnson Okonkwo Rivera asistiría. Sabían que era importante, pero nunca habían visto su cara. No sabían que era afrodescendiente, no sabían cómo se veía. Y Marcus quería mantenerlo así hasta el momento perfecto. Entró al lobby del hotel caminando con esa mezcla de seguridad tranquila y humildad estudiada que había perfeccionado en las últimas semanas. El aire acondicionado lo golpeó inmediatamente, ese frío artificial de los hoteles de lujo que siempre estaba calibrado 3 grados por debajo de lo confortable. El lobby estaba lleno de actividad. Ejecutivos en trajes de diseñador caminando hacia los elevadores, parejas elegantes dirigiéndose al restaurante del hotel, personal uniformado moviéndose con eficiencia militar. Marcus observó todo. Notó cómo el conserje sonrió ampliamente a un hombre blanco en traje Armani, pero apenas asintió a una pareja latina de edad avanzada. Notó cómo la recepcionista se iluminó cuando un grupo de empresarios estadounidenses se acercó al mostrador, pero mantuvo una expresión neutral cuando un mensajero mexicano entregó un paquete. Observaba cada detalle, cada microexpresión, cada interacción, grabando mentalmente todo lo que veía. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero ahora regresemos a lo que estaba por suceder en ese hotel de lujo. Marcus caminó hacia los elevadores siguiendo los letreros elegantes que indicaban Salón Imperial, 3er piso, Foro Latinoamericano de Inversión. Había un pequeño escritorio instalado junto a los elevadores con un letrero dorado que decía Registro VIP. Y 2 personas detrás, un joven de aproximadamente 25 años con un traje gris modesto pero impecable, y una mujer de 38 años que irradiaba ese aire de superioridad profesional que Marcus había aprendido a reconocer instantáneamente. El joven fue quien lo vio primero. Tenía ojos cafés amables, cabello negro peinado con gel, pero claramente de corte económico, y una sonrisa que parecía genuina. Se puso de pie inmediatamente cuando Marcus se acercó. «Buenas tardes, señor. Bienvenido al Foro Latinoamericano de Inversión. Mi nombre es Roberto Sánchez, coordinador de registro. ¿Puedo ayudarlo con algo?» Su tono era respetuoso, profesional, exactamente como debía ser. Marcus notó que sus zapatos eran viejos, pero estaban perfectamente lustrados, que su corbata era de poliéster, pero estaba impecablemente anudada, y que había una pequeña mancha en su manga izquierda que había intentado limpiar, pero que aún era visible bajo la luz. Este era un hombre que trabajaba duro, que se esforzaba por hacer las cosas bien con recursos limitados. «Buenas tardes», respondió Marcus con tono cordial.
Vengo para el evento de esta noche. Debería estar en la lista. Roberto tomó su tablet inmediatamente, sonriendo. Por supuesto, señor. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Pero antes de que Marcus pudiera responder, la mujer detrás del escritorio se levantó. Valeria Durán Romero tenía el tipo de presencia que llenaba un espacio, 1,70 m de altura, cabello negro azabache peinado en un chongo tan apretado que estiraba su piel, maquillaje aplicado con tanta precisión que parecía una máscara, y un traje sastre Chanel de 70,000 pesos que probablemente había comprado con su tarjeta de crédito al límite. Llevaba un collar de perlas que debía costar 20,000 pesos, aretes de diamantes que brillaban excesivamente, y una bolsa Hermès Birkin, color beige, que descansaba en una silla detrás de ella y que valía más de 400,000 pesos. Sus uñas eran largas, color rojo sangre, y hacían un sonido de clac-clac cuando tocaba la tablet. Pero lo más notable de Valeria no era su ropa cara ni sus accesorios ostentosos. Era la expresión en su rostro cuando miró a Marcus. Sus ojos lo escanearon de arriba a abajo en menos de 2 segundos, y Marcus vio la transformación instantánea. La sonrisa profesional que había tenido un momento antes se convirtió en una línea delgada y tensa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Su postura cambió de acogedora a defensiva, y cuando habló, su voz tenía ese tono que Marcus conocía demasiado bien. Falsa cordialidad mezclada con desdén apenas disimulado. «Disculpe, Roberto, yo me encargo», dijo sin apartar los ojos de Marcus. Su tono con Roberto fue cortante, autoritario. Roberto se detuvo inmediatamente, mirando a su jefa con confusión. «Ve a revisar que el salón esté listo. Los invitados VIP empezarán a llegar en cualquier momento». Había énfasis en la palabra VIP, como si estuviera estableciendo una categoría a la que Marcus claramente no pertenecía. Roberto vaciló. «Pero señora Durán, el señor estaba preguntando sobre...» «Roberto», lo cortó Valeria y su voz era como hielo. «Te pedí tu opinión. Te dije que vayas al salón. Ahora». Marcus observó cómo Roberto bajaba la mirada claramente incómodo, pero sin poder contradecir a su jefa. «Sí, señora Durán», murmuró, y se alejó hacia los elevadores, lanzando una mirada de disculpa a Marcus antes de desaparecer. Valeria volvió su atención completa a Marcus, y su sonrisa era tan falsa que dolía mirarla. «Bueno, señor». Hizo una pausa, esperando que él llenara el espacio en blanco, pero su tono ya indicaba que no esperaba que fuera nadie importante. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo para el Foro Latinoamericano de Inversión», dijo Marcus con calma, manteniendo su tono educado y neutral. «Debería estar en la lista de invitados». Valeria alzó una ceja perfectamente delineada. «Ya veo. ¿Y usted es...?» «Marcus Johnson», respondió él, usando solo parte de su nombre. Quería ver hasta dónde llegaba esto. Valeria tomó su tablet y deslizó el dedo por la pantalla con esas uñas rojas que sonaban como garras. Sus ojos recorrieron la lista, y Marcus pudo ver el momento exacto en que encontró su nombre, porque su expresión se tensó aún más. «Marcus Johnson», repitió, pero no con reconocimiento, sino con escepticismo. «Sí, hay un Marcus Johnson Okonkwo en la lista, pero...» Se detuvo, mirándolo de nuevo de arriba a abajo. «¿Es usted Marcus Johnson Okonkwo Rivera?» «Sí, ese soy yo», confirmó Marcus. La sonrisa de Valeria se volvió aún más forzada y algo cambió en sus ojos. No era creencia, era algo más cercano a la burla contenida. «Ya veo». «Bueno, señor Johnson». Otra pausa, y Marcus notó que había dejado caer los otros apellidos deliberadamente. «Este evento es extremadamente exclusivo. Está diseñado para inversionistas institucionales, CEOs de empresas Fortune 500
y líderes de alto nivel en el sector financiero. El código de vestimenta es estrictamente formal ejecutivo. Entiendo, dijo Marcus, manteniendo su calma. Mi asistente confirmó mi asistencia hace 2 semanas. Sí, eso veo en el sistema. Valeria tocó la pantalla de nuevo, y su tono se volvió más condescendiente. Pero debo ser honesta con usted, señor Johnson. Este evento tiene un costo de entrada de 50,000 pesos por persona. 50,000, y eso es solo la entrada. No incluye la cena, que es de 15,000 pesos adicionales, ni el acceso al área VIP, donde realmente se hacen los negocios importantes, que requiere una inversión mínima comprometida de $5 millones. Hizo una pausa, dejando que las cifras flotaran en el aire entre ellos como una barrera invisible. Además, como puede ver, este es un evento de etiqueta formal. Traje ejecutivo, corbata, zapatos de vestir. No, miró sus tenis con desdén apenas contenido. No calzado deportivo. Marcus sintió que algo se encendía dentro de su pecho, esa vieja rabia familiar que había aprendido a controlar, pero que nunca desaparecía completamente. Había sentido esto miles de veces en su vida. En tiendas departamentales, donde los guardias de seguridad lo seguían asumiendo que iba a robar algo. En restaurantes elegantes, donde los meseros asumían que no podía pagar la cuenta. En bancos, donde los ejecutivos dudaban de su capacidad crediticia, a pesar de los millones en sus cuentas. Era el peso de ser juzgado por el color de su piel, antes de que pudiera abrir la boca, de ser considerado menos que antes de tener la oportunidad de demostrar lo contrario. Pero Marcus había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor respuesta a la discriminación no era la confrontación inmediata, sino la observación paciente seguida de la acción decisiva. Entiendo perfectamente los requisitos del evento, dijo Marcus con una calma que sorprendió incluso a Valeria. Mi asistente ya pagó la entrada completa y la cena. Debería estar todo en orden en el sistema. Valeria revisó la tablet de nuevo, y Marcus vio su frustración cuando efectivamente encontró el pago confirmado. 50,000 pesos pagados en su totalidad hace 2 semanas, más los 15,000 de la cena, más una nota que indicaba que Marcus Johnson Okonkwo Rivera había comprometido $15 millones en inversiones para proyectos que se presentarían esa noche. Pero en lugar de disculparse o cambiar su actitud, Valeria hizo algo que Marcus no esperaba. Dobló la apuesta. Sí, veo el pago aquí, admitió con tono tenso. Pero el tema del código de vestimenta es no negociable, señor Johnson. Este es un evento para profesionales serios y, francamente, hizo un gesto hacia su atuendo y su voz adquirió un filo cruel. Su apariencia no cumple con los estándares que mantenemos. No puedo permitirle la entrada vestido así. Sería irrespetuoso para nuestros otros invitados, que han hecho el esfuerzo de presentarse apropiadamente. En ese momento, el elevador se abrió y un grupo de 5 hombres salió al lobby. Todos eran blancos, todos vestían trajes claramente caros, todos llevaban relojes que brillaban bajo las luces del chandelier, y todos hablaban con ese volumen alto y esa risa fuerte que viene de nunca haber sido silenciado. Marcus los reconoció inmediatamente. Ejecutivos de nivel medio de empresas grandes, el tipo de hombres que ganaban bien pero que no eran verdaderamente ricos, que necesitaban eventos como este para hacer contactos porque no tenían el capital o la reputación para abrir puertas por sí mismos. Uno de ellos, un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello entrecano y un traje Hugo Boss, se acercó al escritorio de registro. La transformación en Valeria fue instantánea y asombrosa. Su espalda se enderezó, su sonrisa se volvió radiante, y su voz cambió a ese tono de hospitalidad profesional exagerada que había usado con Marcus al principio, pero multiplicado por 10.
Señor Martínez, qué gusto verlo de nuevo. Prácticamente cantó, extendiendo su mano con entusiasmo. Bienvenido al foro. Tiene una mesa reservada en el área VIP, por supuesto. Déjeme darle su gafete especial. El señor Martínez sonrió ampliamente, claramente disfrutando la atención. Valeria siempre tan eficiente. Este evento se ve espectacular, como siempre. Solo lo mejor para nuestros inversionistas más importantes, respondió Valeria, y Marcus notó cómo había dejado de atenderlo completamente, como si él simplemente hubiera dejado de existir. Le entregó al señor Martínez un gafete dorado con el logo del evento y un listón rojo que indicaba el VIP, acceso total. Y luego hizo lo mismo con sus acompañantes, charlando animadamente con cada uno. Marcus se quedó de pie a un lado, observando. Notó cómo Valeria reía de los chistes del señor Martínez, cómo tocaba su brazo ligeramente cuando hablaba, cómo sus ojos brillaban con admiración genuina o perfectamente fingida. Notó cómo ninguno de esos hombres cuestionó su derecho a estar ahí, cómo sus pagos no fueron verificados 2 veces, cómo su vestimenta fue aceptada sin comentario a pesar de que uno de ellos llevaba una corbata ligeramente torcida y otro tenía una mancha visible en su saco. La diferencia en el trato era tan obvia, tan descarada, que Marcus casi tuvo que reírse de la audacia. Cuando el grupo de hombres finalmente se dirigió hacia los elevadores, Valeria volvió su atención a Marcus, y la transformación de regreso fue igual de dramática. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de molestia apenas contenida, como si Marcus fuera un problema menor que necesitaba resolver antes de poder volver a su trabajo importante. Como le estaba diciendo, señor Johnson, su voz era fría ahora, sin pretensión de cordialidad. No puedo permitirle la entrada con ese atuendo. Si quiere asistir al evento, necesitará regresar apropiadamente vestido. Hay una boutique de ropa formal en el centro comercial a 3 calles de aquí. Cierran a las 9. Si se apura, quizás pueda comprar algo adecuado y volver. Marcus la miró directamente a los ojos y en su voz había una calma peligrosa. ¿Me está diciendo que debo irme y comprar ropa nueva para poder asistir a un evento que ya pagué? No lo estoy sugiriendo, se lo estoy diciendo, respondió Valeria, y ahora había un filo de impaciencia en su voz. Este es un evento de prestigio y no voy a comprometer nuestros estándares. Francamente, no entiendo cómo su asistente pensó que sería apropiado que usted viniera vestido así. ¿Está seguro de que tiene el evento correcto? Porque esto no es... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente pero sin éxito en esconder su desdén. No es un evento abierto al público general. En ese momento, Roberto regresó de su revisión del salón. Se acercó rápidamente al escritorio y Marcus vio preocupación genuina en su rostro cuando miró la situación. Señora Durán, disculpe, dijo con tono respetuoso pero firme. Pero el señor estaba aquí primero. ¿Puedo ayudarlo con su registro mientras usted verifica los últimos detalles del salón? Valeria se giró hacia Roberto con una mirada que podría haber derretido acero. Roberto, ¿qué parte de ve al salón no entendiste? No necesito tu ayuda aquí. Estoy manejando esta situación. Pero señora, el señor dijo que está en la lista. Roberto insistió, y Marcus se dio cuenta de que este joven estaba arriesgando su trabajo para defenderlo. Si ya pagó, entonces tiene derecho a... No me digas cómo hacer mi trabajo. La voz de Valeria se elevó, y varias personas en el lobby giraron a mirar. Ella bajó el volumen inmediatamente, consciente de que estaba creando una escena, pero su rostro estaba rojo de ira. Tú eres coordinador de registro, no el director de eventos. Yo tomo las decisiones finales sobre quién entra y quién no entra a mis eventos. Y te estoy diciendo que este señor... Señaló a Marcus con un movimiento despectivo de su mano. No cumple con nuestros estándares. Punto.
Ahora, si no quieres unirte a la lista de personas que necesitan actualizar su currículum, te sugiero que vayas al salón y hagas tu trabajo. Roberto palideció, y Marcus vio el conflicto en su rostro. Quería seguir defendiéndolo, pero claramente no podía arriesgar su empleo. «Sí, señora Durán», murmuró finalmente bajando la mirada. Pero antes de irse, miró a Marcus y dijo en voz baja: «Lo siento mucho, señor. Esto no está bien». «No te preocupes», respondió Marcus con amabilidad. «No es tu culpa». Cuando Roberto se alejó, Valeria se cruzó de brazos y miró a Marcus con una expresión que dejaba claro que su paciencia se había agotado completamente. «Bueno, señor Johnson, como puede ver, estoy muy ocupada esta noche. Tengo 250 invitados importantes llegando en los próximos 30 minutos y no tengo tiempo para seguir discutiendo esto. Así que le voy a decir esto una última vez. No puede entrar vestido así. Si quiere su reembolso, puede contactar a nuestra oficina mañana y con gusto procesaremos su solicitud. Pero esta noche no va a entrar a mi evento, ¿entendido?» Marcus mantuvo su expresión neutral, pero algo en sus ojos cambió, un destello de algo que Valeria debería haber reconocido como advertencia. «¿Su evento?», preguntó suavemente. «¿Este es su evento?» «Soy la directora de eventos Premium de Grupo Ejecutivo Premier», respondió Valeria con orgullo, enderezando su espalda. «He organizado 137 eventos corporativos de alto nivel en los últimos 5 años. Este es mi evento, bajo mi supervisión, y yo establezco los estándares, y usted, señor, no cumple con esos estándares». «Interesante», murmuró Marcus, y una pequeña sonrisa curvó sus labios, tan sutil que Valeria casi no la notó. Pero antes de que pudiera responder, otro grupo de invitados llegó, y Valeria inmediatamente se olvidó de Marcus de nuevo. Estos eran 4 personas, 3 hombres blancos en trajes ejecutivos y una mujer asiática en un vestido de cóctel elegante. Valeria los recibió con el mismo entusiasmo exagerado, distribuyendo gafetes VIP y halagos en igual medida. Marcus se quedó ahí parado, invisible, mientras Valeria charlaba sobre la calidad del champán francés que servirían y la exclusividad de los proyectos de inversión que se presentarían. Uno de los hombres del grupo, un ejecutivo de aproximadamente 40 años, con un traje Ralph Lauren, notó a Marcus parado a un lado y frunció el ceño. Se inclinó hacia Valeria y le susurró algo que Marcus alcanzó a escuchar. «Ese hombre también es invitado. Parece fuera de lugar». Valeria miró a Marcus de nuevo, y esta vez su expresión era de molestia pura. «No se preocupe, señor Campos. Estaba justamente manejando esa situación. Él no va a entrar al evento». Su voz era lo suficientemente alta para que Marcus la escuchara claramente, y la intención era obvia: humillarlo lo suficiente para que se fuera. El señor Campos asintió con aprobación. «Excelente. Hay que mantener ciertos estándares, ¿verdad?». Se rió, y los otros miembros de su grupo se unieron a la risa incómoda. Marcus observó todo esto con una calma sobrenatural. Había llegado al punto donde había visto suficiente, había experimentado suficiente, había grabado mentalmente cada comentario, cada mirada de desdén, cada microagresión. Era hora. Sacó su teléfono celular del bolsillo de su pantalón. No era un iPhone común y corriente, era un iPhone 14 Pro Max, personalizado con carcasa de titanio que costaba $5,000, pero sin funda ostentosa no era inmediatamente obvio. Lo desbloqueó con su huella digital, y Valeria lo miró con una expresión que mezclaba confusión y molestia. «Disculpe, señor Johnson, ¿qué está haciendo?», preguntó con tono cortante. «Ya le dije que necesita retirarse». Marcus la ignoró completamente, buscó un número en sus contactos y presionó llamar.
El teléfono sonó 2 veces antes de que respondieran. «Licenciado Castillo», dijo Marcus, y su voz había cambiado. Ya no era la voz cordial y humilde que había usado con Valeria. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes que se cumplían sin cuestionamiento, profunda y llena de autoridad natural. «Habla Marcus». «Sí, estoy en el hotel, en el lobby, en el escritorio de registro del foro. Tenemos una situación interesante aquí que necesita su atención inmediata. Puede bajar. Gracias». Valeria lo miraba con confusión creciente, y Marcus notó el momento exacto en que la incertidumbre comenzó a filtrarse en su expresión de superioridad. «¿Con quién está hablando?», preguntó, pero su voz ya no tenía la misma confianza de antes. Marcus terminó la llamada y volvió a guardar su teléfono. Luego miró directamente a Valeria, y cuando habló, cada palabra era clara y precisa. «Me llamo Marcus Johnson Okonkwo Rivera. No solo Marcus Johnson Okonkwo Rivera. Mi padre era Marcus Johnson, afroamericano de Chicago. Mi madre era Chidinma Okonkwo, nigeriana de Lagos. Me casé con Ana Patricia Rivera Domínguez, mexicana de Guadalajara, quien falleció hace 5 años en un accidente automovilístico. Heredé sus apellidos según la tradición mexicana, porque ella era el amor de mi vida y quise honrar su memoria». Valeria parpadeó, claramente confundida sobre por qué él estaba compartiendo su historia familiar. «Señor, eso es muy conmovedor, pero no cambia el hecho de que hace 23 años, continuó Marcus, su voz cortando a través de la de ella como un cuchillo caliente a través de mantequilla. «Yo vivía en el barrio de Tepito. Mi madre había emigrado a México cuando yo tenía 8 años, escapando de la guerra civil en Nigeria. Mi padre nos había abandonado años antes. Éramos pobres, señora Durán. No el tipo de pobres que usted probablemente imagina cuando piensa en gente de recursos limitados. Pobres de verdad. Del tipo donde comes frijoles con tortillas 3 veces al día si tienes suerte, donde tu ropa son donaciones de la iglesia, donde tu madre trabaja 18 horas al día limpiando casas y aún así no alcanza para pagar la renta». El lobby se había quedado extrañamente silencioso. Los invitados que habían estado charlando con Valeria ahora miraban a Marcus con expresiones que iban de la curiosidad a la incomodidad. «Cuando tenía 15 años», Marcus continuó, y había algo en su voz ahora, algo crudo y real que hacía imposible apartar la mirada. «Comencé a vender dulces en el metro, chicles, paletas, chocolates. Disculpe las molestias, buenos días, llevo chicles, chocolates, paletas de todos sabores. ¿Conoce esa frase, señora Durán? Apuesto que sí. Apuesto que cuando niños como yo se le acercaban en el metro, usted volteaba la cara, fingía estar mirando su teléfono, trataba de hacernos invisibles. Yo era uno de esos niños, afromexicano, pobre, desesperado». Valeria había palidecido considerablemente. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Un día, cuando tenía 16 años, un ejecutivo en el metro me compró todos mis dulces. Todos. Me dio 1,000 pesos cuando mi mercancía valía 150, y me dijo algo que cambió mi vida. «Tienes el don de la comunicación, muchacho. Deberías estar vendiendo ideas, no chicles». Ese hombre se llamaba Don Alberto Mendoza. Me dio su tarjeta, me dijo que si terminaba la preparatoria, él me conseguiría un trabajo en su empresa. Marcus hizo una pausa, y su sonrisa era pequeña, pero llena de significado. Terminé la preparatoria estudiando de noche mientras seguía vendiendo en el metro. Don Alberto cumplió su promesa. Me dio trabajo como mensajero en su firma de inversiones. Me pagaban 4,000 pesos al mes. Pero yo observaba, aprendía, preguntaba.
Estudiaba finanzas en línea cada noche, leía todos los libros de inversión que encontraba y tenía un talento natural para los números, para ver oportunidades donde otros veían riesgo. El elevador sonó y un hombre de aproximadamente 60 años salió apresuradamente. Vestía un traje Brioni de 150,000 pesos, tenía cabello plateado perfectamente peinado, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y deferencia. Marcus lo reconoció inmediatamente. Licenciado Fernando Castillo, director regional de Grupo Ejecutivo Premier en Ciudad de México, el hombre de mayor rango en la operación mexicana de la empresa, el hombre que reportaba directamente a la junta directiva, el hombre que ahora reportaba directamente a Marcus. «Señor Okonkwo», exclamó el licenciado Castillo caminando rápidamente hacia Marcus. Su voz era de respeto absoluto, casi reverencial. «Disculpe, no sabía que había llegado. Debió llamarme desde que entró al hotel. Yo habría venido a recibirlo personalmente». Se detuvo frente a Marcus y extendió su mano, que Marcus estrechó con firmeza. Valeria miraba la escena con confusión creciente que rápidamente se transformaba en horror. «¿Licenciado Castillo?» Su voz era un susurro estrangulado. «¿Conoce a este señor?» El licenciado Castillo se giró hacia Valeria con una expresión que no admitía cuestionamientos. «¿Conocerlo?» «Valeria, permíteme presentarte formalmente a Marcus Johnson Okonkwo Rivera, fundador y CEO de Okonkwo Capital Partners, uno de los fondos de inversión más importantes de América Latina, con activos bajo administración por valor de $8,000 millones, y desde hace 3 semanas el dueño mayoritario de Grupo Ejecutivo Premier. Tu jefe, mi jefe, el jefe de todos». El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tic-tic del reloj de péndulo antiguo en la pared, el sonido distante de una copa de champán chocando en el bar del hotel. Valeria Durán Romero, directora de eventos Premium, la mujer que hace 5 minutos había estado orgullosa de su poder y su capacidad de decidir quién merecía entrar a su evento, se había quedado completamente inmóvil. Su rostro pasó del blanco pálido al rojo intenso y luego de vuelta al blanco en cuestión de segundos. Sus labios se movían pero no salía sonido. Sus manos, que momentos antes habían gesticulado con tanta confianza, ahora temblaban visiblemente. «No, no puede ser», logró susurrar finalmente. Usted dijo que era Marcus Johnson. En la lista dice Marcus Johnson Okonkwo Rivera», la interrumpió Marcus, y su voz era suave, pero había acero en ella. «Le di solo parte de mi nombre para ver cómo me trataría, y créame, señora Durán, vi mucho. Pero yo no sabía». Valeria tartamudeaba, y Marcus vio el momento exacto en que el pánico total se apoderó de ella. «Si me hubiera dicho, si hubiera sabido quién era usted, yo nunca, jamás me habría tratado con desdén». Marcus terminó la oración por ella, y había algo frío en su tono ahora. «Jamás me habría juzgado por mi ropa, jamás me habría dicho que no cumplía con sus estándares. Dígame, señora Durán, ¿en qué momento exactamente cambió mi derecho a ser tratado con respeto básico? ¿Fue cuando descubrió que soy rico? ¿O fue cuando descubrió que soy su jefe? Porque debería ser algo que todos merecen desde el primer momento, sin importar cómo se vean o cuánto dinero tengan». Los invitados que habían estado escuchando la conversación ahora miraban incómodos entre sí. El señor Campos, quien había preguntado si Marcus estaba fuera de lugar, se había alejado discretamente intentando mezclarse con un grupo diferente. Los otros simplemente miraban el piso, sus zapatos de diseñador, cualquier cosa menos la escena que se desarrollaba frente a ellos. El licenciado Castillo miraba entre Marcus y Valeria con expresión cada vez más grave.
Señor Okonkwo, ¿qué sucedió exactamente aquí? Marcus se tomó su tiempo para responder, dejando que la tensión se construyera. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, factual, sin emoción innecesaria. Llegué al escritorio de registro hace aproximadamente 15 minutos. El joven coordinador, Roberto Sánchez, me recibió con profesionalismo y respeto. Pero la señora Durán intervino, despidió a Roberto y procedió a informarme que no podía entrar al evento porque mi ropa no cumplía con los estándares. Cuestionó repetidamente si yo pertenecía aquí. Sugirió que quizás yo tenía el evento equivocado porque este no era para el público general. Me dijo que me fuera a comprar ropa apropiada y regresara, y finalmente me informó que no iba a entrar a su evento. Todo esto a pesar de que mi nombre estaba en la lista de invitados, mi pago estaba confirmado y mi compromiso de inversión era de $15 millones, el más alto de la noche. Marcus hizo una pausa y luego agregó con voz más suave, pero de alguna manera más devastadora. Observé cómo la señora Durán trató a otros invitados que llegaron después de mí. Hombres blancos en trajes ejecutivos fueron recibidos con entusiasmo. Se les dieron gafetes VIP sin verificación adicional de pago y se les hicieron cumplidos sobre su apariencia. A mí se me cuestionó, se me desafió y finalmente se me dijo que me fuera. La única diferencia entre ellos y yo, licenciado Castillo, es el color de mi piel y el hecho de que elegí venir vestido modestamente en lugar de ostentar riqueza. Valeria abrió la boca para hablar, probablemente para defenderse, pero Marcus levantó una mano y ella se calló inmediatamente. «Hay más», continuó Marcus. Cuando el joven Roberto intentó ayudarme, intentó hacer su trabajo correctamente, la señora Durán lo amenazó con despedirlo. Le dijo, y cito textualmente, «Si no quieres unirte a la lista de personas que necesitan actualizar su currículum, te sugiero que vayas al salón y hagas tu trabajo». Un empleado que intentaba hacer lo correcto, que intentaba tratar a un cliente con el respeto básico que todos merecen, fue amenazado con perder su empleo por ello. El licenciado Castillo cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, Marcus vio resignación y vergüenza en ellos. «Señor Okonkwo, no tengo palabras para expresar cuánto lamento». «No necesito su disculpa, licenciado Castillo», lo interrumpió Marcus. «No fue usted quien me discriminó, pero sí necesito que entienda algo. Esto no fue un incidente aislado. Esto es un síntoma de una cultura corporativa que he estado investigando desde que compré esta empresa. En las últimas 3 semanas, mis investigadores y yo hemos revisado 62 quejas formales e informales presentadas contra Grupo Ejecutivo Premier por discriminación. 62. Discriminación racial, discriminación por clase social, discriminación por género, discriminación por edad. Y cuando revisamos los eventos organizados por la señora Durán, específicamente, encontramos un patrón preocupante. Marcus sacó su teléfono de nuevo y deslizó el dedo por la pantalla. En el evento de FEMSA, hace 6 meses, un ejecutivo afrodescendiente de su oficina de Sudáfrica fue inicialmente negado entrada por no tener su invitación impresa, a pesar de que tenía el correo de confirmación en su teléfono. Otros invitados sin invitación impresa fueron admitidos sin problema. En el evento de Liverpool hace 4 meses, una empresaria indígena de Oaxaca, con un patrimonio neto de 200 millones de pesos, fue dirigida al área de registro general en lugar del área VIP, a pesar de ser patrocinadora platino. En el evento de Citibank hace 2 meses, un grupo de inversionistas asiáticos fueron sentados en mesas en la parte trasera del salón, lejos de donde se hacían los verdaderos contactos, a pesar de ser algunos de los invitados más ricos de la noche. ¿Ve el patrón, licenciado Castillo?,
El licenciado Castillo asintió lentamente, su rostro gris. Sí, señor, lo veo. ¿Y el problema? Continuó Marcus, su voz ganando fuerza. Es que esto no solo es moralmente repugnante, es también terriblemente mal negocio. Grupo Ejecutivo Premier tiene contratos con empresas multinacionales que valoran la diversidad y la inclusión. Tenemos clientes de todas las razas, todos los orígenes socioeconómicos, todos los países. Si nuestra reputación se convierte en la de una empresa que discrimina, que hace sentir a las personas menos que basándose en su apariencia, perderemos esos contratos. Y créanme, en la era de las redes sociales, donde cualquiera puede grabar un video y compartir su experiencia con millones de personas en minutos, esa reputación se puede destruir muy, muy rápidamente. Valeria finalmente encontró su voz, y era desesperada, llena de pánico. Señor Okonkwo, por favor, tiene que entender. Yo nunca pretendí discriminar a nadie. Solo estaba tratando de mantener los estándares del evento, de asegurarme de que... Su voz se quebró, y lágrimas comenzaron a correr por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Por favor, necesito este trabajo. Tengo una hipoteca, tengo pagos de coche, Tiene una bolsa Hermès de 400,000 pesos, dijo Marcus, su voz sin emoción. Tiene un collar de perlas de 20,000, tiene un traje Chanel de 70,000. Claramente no ha tenido problema en gastarse el dinero que gana aquí. El problema es que lo ganó, tratando a las personas como menos que juzgando su valor por su apariencia, y creando una cultura de elitismo y discriminación que ha dañado a docenas, quizás cientos de personas. Por favor. Valeria sollozaba ahora, y su maquillaje corría en líneas negras por sus mejillas. Por favor, no me despida. Haré lo que sea. Tomaré capacitación. Cambiaré mi actitud. Nunca volveré a... Valeria Durán Romero, dijo Marcus, y su voz era final, como un juez dictando sentencia. Está despedida. Efectivo inmediatamente, sin indemnización por despido justificado debido a conducta discriminatoria grave y violación de los valores corporativos. Tiene 15 minutos para recoger sus efectos personales de su oficina. El señor Hernández de Seguridad la escoltará. Como si lo hubiera invocado con solo mencionarlo, un hombre de seguridad del hotel apareció. El licenciado Castillo debe haberlo llamado mientras Marcus hablaba. Valeria miró al guardia de seguridad y luego de vuelta a Marcus, y algo en su expresión cambió de desesperación a ira. «¡Esto es injusto!», gritó, y su voz resonó en el lobby del hotel, haciendo que todos giraran a mirar. «Usted me tendió una trampa. Vino vestido así a propósito. Sabía que yo reaccionaría de esa manera. Todo fue una prueba y usted me estaba esperando que falle». Marcus la miró con una expresión que era parte tristeza, parte decepción profunda. «Sí, señora Durán. Vine vestido así a propósito. Vine sin anunciar quién era. Vine para ver exactamente cómo trata a las personas cuando cree que no tienen poder, cuando cree que no son importantes, cuando cree que puede despreciarlas sin consecuencias. Y tiene razón, usted falló la prueba. Pero no falló porque yo la haya tendido una trampa. Falló porque cuando se enfrentó a un ser humano que pedía ser tratado con respeto básico, usted eligió el desprecio. Cuando se enfrentó a un empleado que intentaba hacer lo correcto, usted eligió la amenaza. Cuando se enfrentó a la oportunidad de ser amable, profesional y justa, usted eligió la crueldad. Esas fueron sus elecciones, señora Durán, no las mías. Valeria abrió la boca para responder, pero nada salió. El guardia de seguridad tocó su brazo suavemente. «Señora, por favor, venga conmigo». Marcus observó mientras Valeria era escoltada hacia los elevadores, sus sollozos audibles incluso después de que las puertas se cerraran. Sentía una mezcla compleja de emociones: satisfacción por la justicia servida,
pero también una tristeza profunda, porque esto tenía que suceder en primer lugar. Se giró hacia el licenciado Castillo. «Licenciado, necesito que Roberto Sánchez sea traído aquí, ahora». «Por supuesto, señor Okonkwo». El licenciado Castillo marcó un número en su teléfono y habló brevemente. Menos de 2 minutos después, Roberto apareció del elevador, caminando rápidamente, pero con expresión confundida y nerviosa. «Señor Castillo, me dijeron que usted me llamó». Roberto se detuvo cuando vio a Marcus y al licenciado juntos, y su confusión se profundizó. «Roberto», dijo Marcus, girándose para enfrentar al joven completamente. «Quiero agradecerte personalmente por lo que hiciste hace unos minutos. Cuando tu jefa te ordenó que me ignoraras, cuando te amenazó con despedirte si seguías ayudándome, tú elegiste defender lo correcto de todas maneras. Eso requiere coraje, especialmente cuando tu trabajo está en juego». Roberto parpadeó, claramente sin entender completamente qué estaba sucediendo. «Señor, yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo correctamente. Usted estaba siendo tratado injustamente, y eso no me pareció bien». «Exactamente», asintió Marcus. «Estabas haciendo tu trabajo correctamente. Y esa simple decisión, esa elección de tratar a un ser humano con dignidad, a pesar de las consecuencias personales, me dice más sobre tu carácter que cualquier currículo o entrevista jamás podría. Así que déjame preguntarte algo, Roberto. ¿Cuánto ganas actualmente como coordinador de registro?» Roberto se sonrojó, claramente incómodo. 12,000 pesos al mes, señor. ¿Y cuánto tiempo has trabajado para Grupo Ejecutivo Premier? 3 años, señor. Empecé como asistente administrativo y me ascendieron a coordinador hace 8 meses. ¿Estás estudiando algo? Sí, señor. Administración de empresas en la UNAM, en el sistema de universidad abierta. Estudio de noche después del trabajo. Me faltan 2 años para terminar. Marcus asintió lentamente, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Roberto Sánchez, efectivo inmediatamente, eres el nuevo director de eventos premium de Grupo Ejecutivo Premier para la región Ciudad de México. Tu salario será de 45,000 pesos al mes, más bonos trimestrales basados en desempeño que pueden llegar hasta un 50% adicional. Tendrás seguro médico premium para ti y tu familia, 4 semanas de vacaciones pagadas al año y horario flexible para que puedas completar tu universidad sin tener que estudiar de noche». Roberto se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, esperanza y finalmente lágrimas. «¿Qué? Señor, yo no entiendo. ¿Director? Pero yo solo soy coordinador, no tengo la experiencia, no he...» «Tienes algo más importante que experiencia técnica», lo interrumpió Marcus. «Tienes integridad, tienes empatía, tienes la capacidad de ver a las personas como seres humanos, en lugar de como categorías que puedes juzgar basándote en su apariencia. Esas son cualidades que no se pueden enseñar, Roberto. La experiencia técnica, los detalles de organización de eventos, eso lo puedes aprender. De hecho, voy a enviarte a un programa de capacitación ejecutiva de 3 meses, completamente pagado, donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre gestión de eventos de alto nivel. Pero lo que ya tienes, ese corazón que te hizo defender a un extraño a pesar del riesgo personal, eso es invaluable». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto ahora. «Señor Okonkwo, yo no sé qué decir. ¿Quién es usted? ¿Por qué está haciendo esto?» Marcus extendió su mano y Roberto la estrechó con una mezcla de reverencia y shock. «Me llamo Marcus Johnson Okonkwo Rivera y soy el nuevo dueño de esta empresa. Compré Grupo Ejecutivo Premier hace 3 semanas específicamente porque escuché que había problemas de discriminación y elitismo en la cultura corporativa.
Vine aquí esta noche disfrazado, vestido modestamente, para ver con mis propios ojos cómo trataban a las personas. Y vi dos cosas muy diferentes. Vi a una mujer que juzgó y discriminó basándose en apariencia. Y vi a un joven que defendió lo correcto incluso cuando fue amenazado. Una de esas personas ya no trabaja aquí. La otra acaba de ser promovida a una posición de liderazgo, porque el futuro de esta empresa depende de personas como tú. Roberto sollozaba abiertamente ahora, sin avergonzarse de sus lágrimas. Señor, usted no sabe lo que esto significa para mí. Mi madre está enferma, tiene diabetes y necesita medicamentos caros. Mi hermana menor está en la secundaria. Nosotros... Su voz se quebró. Nosotros hemos estado viviendo al día, apenas sobreviviendo. Este trabajo, este salario, esto va a cambiar todo para mi familia. Va a salvar a mi madre. Va a permitir que mi hermana vaya a la universidad. Gracias, gracias. Marcus sintió que algo se apretaba en su pecho, esa emoción familiar que siempre venía cuando veía sus propias luchas pasadas reflejadas en otra persona. No me des las gracias, Roberto. Tú te lo ganaste. Solo te pido una cosa a cambio. Lo que sea, Señor. Cuando estés en tu nueva posición de liderazgo, cuando tengas el poder de decidir cómo se tratan las personas en nuestros eventos, quiero que recuerdes esta noche. Quiero que recuerdes cómo se sintió ser amenazado por defender lo correcto. Y quiero que crees una cultura donde tus empleados nunca tengan que temer consecuencias por tratar a las personas con dignidad y respeto, sin importar cómo se vean o cuánto dinero parezcan tener. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Roberto asintió vigorosamente, secándose las lágrimas. Se lo prometo. Nunca olvidaré esto. Nunca. El licenciado Castillo, quien había estado observando toda esta interacción en silencio, se aclaró la garganta. Señor Okonkwo, el evento comenzará en 15 minutos. ¿Desea que cancele o qué? El evento continuará según lo planeado, dijo Marcus firmemente, pero con algunos cambios. Primero quiero que todos los empleados de Grupo Ejecutivo Premier que están trabajando esta noche, desde los coordinadores de registro hasta los meseros y el personal de limpieza, sean reunidos en el área de personal. Tengo algo que decirles. Por supuesto, señor. ¿Y los invitados? Pueden comenzar a ingresar al salón. De hecho, yo los recibiré personalmente. El licenciado Castillo parpadeó con sorpresa. ¿Usted, señor? Sí, vestido exactamente así. Quiero que todos los que entren vean que el inversionista principal de la noche, el dueño de la empresa organizadora, llegó en jeans y tenis. Quiero que se pregunten por qué. Y luego, durante mi discurso de apertura, se los voy a explicar. Durante la siguiente media hora, Marcus hizo exactamente eso. Se paró en la entrada del Salón Imperial, estrechando manos, saludando a cada invitado personalmente. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo miraban con confusión, otros con curiosidad, algunos claramente incómodos de ser recibidos por alguien vestido tan casualmente. El señor Campos, el ejecutivo que había preguntado si Marcus estaba fuera de lugar, casi se tropezó cuando se dio cuenta de quién estaba saludándolo. Marcus le dio la mano con firmeza y dijo simplemente: «Buenas noches, señor Campos. Gracias por asistir». La expresión en el rostro del señor Campos fue de pura mortificación. Cuando todos los invitados habían ingresado y estaban sentados, Marcus caminó hacia el pequeño escenario al frente del salón. El salón imperial era espectacular. Techos de 6 metros de altura con molduras doradas, 3 candelabros de cristal masivos que debían pesar media tonelada cada uno, mesas vestidas con manteles blancos importados, arreglos florales de 30,000 pesos cada uno y una vista panorámica de la Ciudad de México a través de ventanales del piso al techo.
250 de los empresarios e inversionistas más ricos de Latinoamérica estaban sentados en esas mesas, todos vestidos impecablemente, todos esperando el inicio formal del evento. Marcus tomó el micrófono y el murmullo de conversación se apagó gradualmente. «Buenas noches», comenzó, y su voz llenó el salón con una autoridad natural que hizo que hasta los más poderosos en la audiencia prestaran atención. «Mi nombre es Marcus Johnson Okonkwo Rivera y soy el fundador y CEO de Okonkwo Capital Partners. Algunos de ustedes me conocen por mi reputación en el mundo de las inversiones. Otros, quizás, han leído sobre mí en Forbes o en El Economista. Pero esta noche quiero compartir algo con ustedes que no está en mi biografía oficial». Hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera. «Hace una hora llegué a este hotel vestido exactamente como me ven ahora. Jeans, camisa simple, tenis. No llegué en mi Mercedes blindado. No llegué con mi asistente ejecutiva o mi equipo de seguridad. Llegué a pie, solo, vestido como un hombre promedio. Y lo hice deliberadamente, porque quería ver algo. Quería ver cómo me tratarían cuando pensaran que no era nadie importante, cuando pensaran que no tenía poder, cuando pensaran que quizás no debería estar aquí». El silencio en el salón era absoluto. Podías haber escuchado caer un alfiler. «Cuando llegué al escritorio de registro», continuó Marcus, «fui recibido por dos personas. El primero fue Roberto Sánchez, un coordinador de registro que me trató con respeto profesional, con dignidad, con la cortesía básica que todo ser humano merece. La segunda fue Valeria Durán Romero, quien en ese momento era la directora de eventos Premium de Grupo Ejecutivo Premier. La señora Durán me miró, evaluó mi apariencia en 2 segundos y decidió que yo no pertenecía aquí. Me cuestionó repetidamente. Me sugirió que quizás yo tenía el evento equivocado. Me dijo que fuera a comprar ropa apropiada y regresara. Y finalmente me informó que no iba a entrar a su evento porque no cumplía con los estándares. Un murmullo recorrió la audiencia. Marcus vio expresiones de shock, incomodidad y en algunos rostros algo que parecía reconocimiento culpable. La diferencia entre cómo fui tratado por Roberto versus cómo fui tratado por la señora Durán no fue mi comportamiento, no fue mi tono de voz, no fue mi educación. La diferencia fue que Roberto vio a un ser humano que merecía respeto, mientras que la señora Durán vio mi piel oscura y mi ropa simple y decidió que yo era menos que. Y cuando Roberto intentó defenderme, intentó hacer su trabajo correctamente, fue amenazado con despido. Marcus dejó que eso flotara en el aire por un momento. Ahora, algunos de ustedes quizás estén pensando, bueno, ella no sabía quién eras. Si hubiera sabido que eras el CEO de un fondo de inversión de $8,000 millones, te habría tratado diferente. Y tienen razón. Si ella hubiera sabido quién era yo, me habría tratado con la misma adulación servil que le mostró a otros invitados ricos y blancos que llegaron después de mí. Pero esa es exactamente la cuestión, ¿verdad? El respeto, la dignidad, la cortesía básica, no deberían ser cosas que tengas que ganarte mostrando tu cuenta bancaria o el color de tu piel. Deberían ser el estándar mínimo de cómo tratamos a todos los seres humanos, sin excepción. Vio cabezas asintiendo ahora, y también vio a algunas personas mirando incómodamente sus platos. «Hace 3 semanas compré Grupo Ejecutivo Premier», anunció Marcus. «Pagué $400 millones por el 85% de las acciones de esta empresa. Y lo hice no solo porque es rentable, no solo porque tiene contratos impresionantes, sino porque escuché rumores de que había problemas de discriminación en la cultura corporativa.
Así que decidí hacer lo que he hecho con las últimas 5 empresas que he comprado: visitar disfrazado, ver la verdad sin filtros y actuar en consecuencia. Marcus caminó lentamente por el escenario, haciendo contacto visual con diferentes partes de la audiencia. Esta noche, Valeria Durán Romero fue despedida, sin indemnización, por conducta discriminatoria grave. Y Roberto Sánchez fue promovido a director de eventos premium, con un salario de 45,000 pesos al mes, más bonos, porque él demostró las cualidades que quiero ver en todos los líderes de esta empresa: integridad, empatía y el coraje de defender lo correcto incluso cuando es personalmente riesgoso. El murmullo se hizo más fuerte ahora, mezcla de aprobación y shock. Pero esto no termina aquí, continuó Marcus, y su voz se volvió más firme. A partir de mañana implementaré una serie de políticas nuevas en Grupo Ejecutivo Premier que transformarán completamente nuestra cultura corporativa. Primera, programa de cliente misterioso permanente. Cada mes, yo u otros ejecutivos visitaremos eventos disfrazados para evaluar cómo nuestro personal trata a las personas. Discriminación de cualquier tipo resultará en despido inmediato, sin excepciones. Segunda, capacitación obligatoria sobre diversidad, inclusión y sesgos implícitos para cada empleado, desde ejecutivos hasta personal de limpieza. 2 semanas de entrenamiento intensivo, completamente pagado. Tercera, bonos trimestrales para empleados que demuestren excelencia en servicio inclusivo. Clientes podrán nominar empleados excepcionales y cada nominación recibirá una investigación y una recompensa potencial de 5,000 a 20,000 pesos. Marcus hizo una pausa para tomar agua. Cuarta, línea directa de denuncia. Cualquier cliente o empleado que experimente o presencie discriminación puede reportarlo directamente a mi oficina. Cada reporte será investigado personalmente por mi equipo dentro de 48 horas. Quinta, cuotas de diversidad en liderazgo. Dentro de un año, el 60% de todos los puestos gerenciales y de liderazgo en Grupo Ejecutivo Premier estarán ocupados por personas de orígenes diversos, afrodescendientes, indígenas, LGBTQ+, personas con discapacidades, personas de comunidades de bajos recursos. No porque estemos bajando nuestros estándares, sino porque el talento existe en todas las comunidades y hemos estado ignorándolo sistemáticamente. La audiencia estaba completamente comprometida ahora, algunas personas tomando notas, otras grabando con sus teléfonos. Y finalmente, Marcus bajó su voz, pero de alguna manera eso hizo que su mensaje fuera aún más poderoso. Quiero compartir algo personal con todos ustedes. Hace 23 años yo era un niño afromexicano vendiendo chicles en el metro para ayudar a mi madre a pagar la renta. Fui rechazado de trabajos por mi apariencia. Fui seguido en tiendas por guardias de seguridad que asumían que iba a robar. Fui tratado como invisible o como amenaza simplemente por existir con esta piel en este país. Y en algún momento de ese camino de Tepito a este escenario, donde ahora dirijo un fondo de inversión de $8,000 millones, hice una promesa. Si algún día tenía poder, si algún día tenía recursos, lo usaría para asegurarme de que otras personas no tuvieran que experimentar lo que yo experimenté. Se detuvo, dejando que la emoción de sus palabras resonara. Esta empresa, esta industria, este país, son mejores cuando valoramos a las personas por su carácter, su talento, su trabajo duro, no por el color de su piel, no por su apellido, no por su código postal. Y las empresas que entienden esto, que lo viven, no solo hacen lo moralmente correcto, también prosperan. Porque el talento, la innovación, las mejores ideas, no vienen solo de las personas que se ven de cierta manera o que vienen de ciertas familias.
vienen de todas partes. Y si estamos discriminando, si estamos dejando entrar solo a cierto tipo de persona, nos estamos perdiendo todo ese potencial. Marcus bajó del escenario y caminó entre las mesas mientras hablaba, mirando a los invitados directamente. Así que esta noche les hago una invitación a todos ustedes, líderes empresariales, inversionistas, ejecutivos. Miren sus propias empresas, miren sus propias prácticas de contratación, sus culturas corporativas, la forma en que tratan a las personas que no tienen poder. Pregúntense, ¿estamos siendo justos? ¿Estamos dando oportunidades basadas en mérito o estamos perpetuando sistemas de privilegio y exclusión? Y si encuentran problemas, si encuentran que están del lado equivocado de esta cuestión, cámbienlo. No esperen a que alguien los exponga públicamente. No esperen a que sea un escándalo. Háganlo, porque es lo correcto. Regresó al escenario y tomó el micrófono de nuevo. El joven que me defendió esta noche, Roberto Sánchez, me dijo algo hace unos minutos. Me dijo, nunca olvidaré esto. Y yo le respondí que eso era exactamente lo que quería. Quiero que nunca olvide cómo se sintió ser amenazado por hacer lo correcto. Quiero que lleve esa memoria con él a su nuevo rol de liderazgo. Porque las mejores políticas, los mejores sistemas, las mejores culturas corporativas vienen de personas que recuerdan lo que es ser tratado injustamente y que juran nunca hacer eso a otros. Marcus hizo una pausa final, dejando que sus ojos recorrieran la audiencia. Esta noche me vestí de esta manera para enseñar una lección, pero la verdad es que no debería haber sido necesario. No debería tener que ser multimillonario para ser tratado con respeto. No debería tener que probar que merezco dignidad. Eso debería ser un derecho humano básico, y hasta que lleguemos a un punto donde todas las personas, sin importar cómo se vean, de dónde vengan o cuánto dinero tengan, sean tratadas con ese respeto básico, nuestro trabajo no está terminado. Bajó el micrófono y dijo simplemente, gracias por su atención, disfruten el evento. El silencio duró exactamente 3 segundos. Y luego, algo extraordinario sucedió. Una persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra. En cuestión de segundos, 250 empresarios e inversionistas millonarios estaban de pie, aplaudiendo con una intensidad que hizo vibrar los cristales de los candelabros. Marcus vio lágrimas en algunos rostros, vio vergüenza en otros, vio determinación en muchos. Y supo que su mensaje había llegado. Después del evento, Marcus se reunió con todos los empleados de Grupo Ejecutivo Premier que habían trabajado esa noche. Había 32 personas, coordinadores, meseros, bartenders, personal de limpieza, técnicos de audio y video. Los reunió en un salón de conferencias más pequeño y cuando entró, todos se pusieron de pie nerviosamente. Siéntense, por favor, dijo Marcus con amabilidad. No soy ese tipo de jefe. Esperó hasta que todos estuvieran sentados antes de continuar. Primero, quiero agradecerles a todos por su excelente trabajo esta noche. El evento fue impecable en términos de logística, comida, servicio. Pero la razón por la que los reuní aquí no es para hablar de logística, es para hablar de algo más importante, cómo tratamos a las personas. Les contó lo que había sucedido con Valeria y Roberto, y vio una mezcla de reacciones. Algunos parecían aliviados, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente dijera algo. Otros parecían nerviosos, quizás preguntándose si ellos también habían discriminado sin darse cuenta. No los reuní aquí para asustarlos o para amenazarlos con despidos, aclaró Marcus. Los reuní porque quiero que entiendan la nueva dirección de esta empresa.
A partir de ahora, Grupo Ejecutivo Premier será conocido no solo por la excelencia de nuestros eventos, sino también por cómo tratamos a todos, absolutamente todos, con dignidad y respeto. Y eso empieza con ustedes, el personal que interactúa directamente con los clientes. Marcus caminó entre las filas de sillas, haciendo contacto visual con cada persona. Algunos de ustedes quizás están pensando, pero yo solo soy mesero o yo solo limpio los baños. Permítanme decirles algo, no hay tal cosa como solo. Cada uno de ustedes representa a esta empresa. Cada interacción que tienen, cada sonrisa, cada buenos días, cada momento en que eligen ser amables incluso cuando están cansados o estresados, eso importa. Eso es lo que los clientes recuerdan. Se detuvo junto a una joven mesera que no podía tener más de 22 años. ¿Cómo te llamas? Daniela, señor, respondió ella nerviosamente. Daniela, si un cliente te trata mal, si te habla con desdén o te insulta, ¿qué haces? Daniela vaciló. Normalmente solo trato de aguantar, señor, porque me dijeron que el cliente siempre tiene la razón. Marcus negó con la cabeza firmemente. No más. A partir de ahora, si un cliente te trata de manera abusiva, tienes mi permiso para reportarlo inmediatamente a tu supervisor. Y si tu supervisor no te apoya, lo reportas directamente a mi oficina. El respeto va en ambas direcciones. Nuestros clientes merecen excelente servicio, pero ustedes merecen ser tratados como seres humanos. Eso no es negociable. Vio alivio en los rostros de muchos empleados, como si les hubieran quitado un peso de encima. Una cosa más, agregó Marcus. Todos los que trabajaron esta noche recibirán un bono de 5,000 pesos en su próximo cheque, como agradecimiento por su trabajo y como disculpa por tener que presenciar la situación desagradable con la señora Durán. Y quiero que sepan que hay oportunidades de crecimiento aquí. Roberto Sánchez era coordinador esta mañana, esta noche es director. ¿Por qué? Porque mostró carácter. Si ustedes muestran ese mismo carácter, si tratan a las personas bien, si hacen su trabajo con excelencia, habrá oportunidades. No importa de dónde vengan o qué hayan estudiado. El talento y el carácter son lo que importa. Cuando Marcus finalmente dejó el hotel, eran casi las 11 de la noche. Había pasado las últimas 2 horas en conversaciones con varios invitados que se habían acercado después de su discurso, algunos para felicitarlo, otros para compartir sus propias experiencias con discriminación, otros para pedirle consejo sobre cómo implementar cambios similares en sus empresas. Estaba exhausto, pero satisfecho. Caminó de regreso a su departamento en Polanco, los mismos 3 kilómetros que había caminado esa tarde. Pero algo había cambiado. Había demostrado un punto, había hecho justicia, había iniciado una transformación. Y mientras caminaba, su teléfono vibró constantemente con mensajes, de reporteros que querían entrevistas, de otros CEOs pidiendo reuniones, de organizaciones de derechos civiles agradeciendo su postura pública. Su discurso había sido grabado y compartido en redes sociales y ya tenía más de 2 millones de visualizaciones. 3 meses después, Marcus se paró en su oficina en el piso 42 de Torre Reforma, mirando hacia la Ciudad de México a través de ventanales del piso al techo. Sobre su escritorio había un reporte que acababa de terminar de leer. Los resultados del primer trimestre de Grupo Ejecutivo Premier bajo su liderazgo. Las cifras eran extraordinarias. Las ventas habían aumentado un 42%. La satisfacción del cliente había subido de un 73% a un 96%. La rotación de empleados había caído de un 60% a un 7%. Habían ganado 17 contratos nuevos con empresas multinacionales, muchas de las cuales
citaron específicamente las nuevas políticas de inclusión como factor decisivo. Y más importante aún, habían recibido 0 quejas por discriminación, comparado con 62 en el mismo período del año anterior. Roberto Sánchez había demostrado ser exactamente el líder que Marcus había visto en él. En sus primeros 3 meses como director, había reorganizado completamente los protocolos de eventos, implementado nuevos programas de capacitación y contratado a un equipo diverso de profesionales talentosos. La sucursal de Ciudad de México había pasado de 5ª en ventas a 1ª en toda la cadena de Latinoamérica. Roberto había terminado su penúltimo semestre de universidad con honores, y su madre había comenzado un nuevo tratamiento para su diabetes que estaba cubierto completamente por el seguro médico premium que ahora tenía. Marcus había implementado el programa de cliente misterioso en las 47 sucursales de Grupo Ejecutivo Premier en toda América Latina. En los primeros 3 meses habían identificado y despedido a 11 gerentes y supervisores por conducta discriminatoria, pero también habían identificado y promovido a 32 empleados excepcionales que trataban a todos con respeto y excelencia. La cultura estaba cambiando, lenta pero seguramente. La historia de Marcus y Valeria se había vuelto viral, compartida millones de veces en todas las plataformas sociales. Había generado un movimiento, respeto para todos. Otras empresas de lujo en México y América Latina habían comenzado a implementar políticas similares, algunas voluntariamente, otras presionadas por la atención pública. Marcus había dado entrevistas en CNN, Forbes, Bloomberg, El Financiero, compartiendo su historia y su visión de cómo las empresas podían ser tanto rentables como éticas. Valeria Durán Romero había intentado demandar por despido injustificado, pero su caso fue desestimado cuando se presentó evidencia de múltiples quejas previas en su contra. Según las últimas noticias, estaba trabajando en una pequeña empresa de eventos en provincia con un salario mucho menor. Marcus no sentía satisfacción particular por su caída. Simplemente sentía que la justicia había sido servida. Hubo un toque en la puerta de su oficina. «Adelante», llamó Marcus. Roberto entró, ahora vestido con un traje gris de calidad media pero bien cortado, que Marcus sabía que Roberto había comprado con su primer bono trimestral. Ya no era el joven nervioso del escritorio de registro. Había una confianza en su postura, una madurez en sus ojos, pero aún mantenía esa amabilidad fundamental que había hecho que Marcus lo notara en primer lugar. «Señor Okonkwo, disculpe la interrupción», dijo Roberto. «Solo quería que supiera que el evento de Banamex de mañana está completamente listo. Equipo capacitado, protocolos revisados, todo en orden». «Excelente, Roberto. Sabía que podía confiar en ti». Marcus hizo una pausa y luego agregó: «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto, señor». Aquella noche, cuando Valeria te amenazó con despedirte si seguías ayudándome, ¿qué fue lo que te hizo defender a un extraño a pesar del riesgo? Roberto pensó por un momento antes de responder. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, señor. Él trabajaba en construcción y sus jefes lo trataban terriblemente. Le gritaban, lo humillaban frente a otros trabajadores, le pagaban tarde. Pero él nunca se quejaba porque necesitaba ese trabajo para alimentarnos. Vi cómo eso lo destruyó poco a poco, cómo le quitaba su dignidad. Cuando murió en un accidente en la obra porque las condiciones de seguridad eran negligentes, hice una promesa: nunca sería ese tipo de jefe que trata a las personas como desechables. Y nunca permitiría que alguien fuera tratado así si estaba en mi poder detenerlo, incluso si me costaba. Marcus sintió que algo se apretaba en su garganta. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido, Roberto. Gracias, señor. Y si me permite decirlo,
creo que su madre también estaría orgullosa de usted. Después de que Roberto se fue, Marcus se quedó mirando la ciudad nuevamente. Pensó en su madre, Chidinma, quien había muerto hace 8 años sin ver su éxito más grande. Pensó en su esposa, Ana Patricia, quien había creído en él cuando nadie más lo hacía, y cuya muerte había dejado un vacío que nunca se llenaría completamente. Pensó en don Alberto Mendoza, el ejecutivo en el metro que le había dado una oportunidad cuando era solo un niño vendiendo chicles. Pensó en todas las personas que lo habían ayudado a lo largo del camino y en todas las personas que lo habían discriminado, que habían dudado de él, que habían asumido que no podía o no debía estar donde estaba. Y pensó en ese niño de 15 años en el metro, afromexicano, pobre, invisible para la mayoría de las personas, gritando chicles, chocolates, paletas de todos sabores, con una desesperación que todavía podía sentir en sus huesos. Ese niño nunca habría imaginado que algún día estaría aquí, en la cima de Torre Reforma, dirigiendo un imperio de inversiones, cambiando políticas corporativas, iniciando movimientos sociales. Pero más importante que todo eso, más importante que el dinero o el poder o el reconocimiento, Marcus Johnson Okonkwo, Rivera había cumplido la promesa que se había hecho a sí mismo todos esos años atrás: usar su poder para asegurarse de que otras personas no tuvieran que experimentar lo que él había experimentado. Había convertido su dolor en propósito, su discriminación en determinación de crear cambio, porque al final del día había aprendido una verdad fundamental. El verdadero lujo no estaba en la ropa que usabas, o el coche que conducías, o el tamaño de tu cuenta bancaria. El verdadero lujo era vivir en un mundo donde todas las personas eran tratadas con dignidad, donde tu valor como ser humano no era determinado por tu apariencia, donde el respeto era el estándar mínimo, no un privilegio reservado para los ricos. Y mientras las empresas que entendían esto no solo hacían lo moralmente correcto, también prosperaban. Porque resultaba que la bondad, la empatía, la justicia no solo eran buenos valores humanos, también eran excelente estrategia de negocios. Cuando tratas bien a tus empleados, ellos tratan bien a tus clientes. Cuando valoras la diversidad, obtienes mejores ideas y más innovación. Cuando construyes una cultura de respeto, atraes al mejor talento. Era simple matemática humana, y Marcus había demostrado que funcionaba. La historia de Marcus se había vuelto leyenda en los círculos empresariales de Latinoamérica. El CEO millonario que se disfrazó de persona común, que permitió ser discriminado para exponer la verdad, que despidió a la persona que lo humilló y promovió a la persona que lo defendió, que transformó una empresa entera y comenzó un movimiento que cambió una industria. Pero para Marcus no era una historia sobre él, era una historia sobre todas las personas que habían sido juzgadas injustamente, todos los Robertos que arriesgaron algo para defender lo correcto, todos los niños vendiendo chicles en el metro que merecían una oportunidad de demostrar su valía. Marcus Johnson Okonkwo Rivera, el niño de Tepito que se convirtió en multimillonario, había aprendido algo fundamental: cambiar el mundo no requería superpoderes o magia. Requería algo mucho más simple y mucho más poderoso: la voluntad de defender lo correcto, incluso cuando era difícil. El coraje de usar tu poder para elevar a otros en lugar de oprimir, y la comprensión profunda de que en un mundo donde puedes ser cualquier cosa, lo mejor que puedes ser es amable. Y esa lección, más que cualquier inversión o estrategia de negocios, era su verdadero legado. Porque había demostrado que el respeto no debería ser un lujo reservado para quienes se visten de cierta manera o tienen cierto apellido o cierto color de piel. Debería ser el derecho humano básico de todos.
Y las empresas, los líderes, las sociedades que entendían esto, no solo eran más justas, también eran más exitosas, más innovadoras, más resilientes. Marcus sonrió mientras miraba el atardecer sobre la Ciudad de México, pensando en el evento de mañana, en los próximos meses de transformación, en todos los Robertos que aún estaban por descubrir y promover, en todas las Valerias que aún necesitaban aprender esta lección. El trabajo nunca terminaba, siempre habría más por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus sentía esperanza real de que las cosas estaban cambiando, de que el arco del universo realmente se doblaba hacia la justicia, aunque lentamente. Y todo había comenzado con una simple decisión: vestirse con jeans y tenis, caminar en lugar de conducir, ser juzgado en lugar de juzgar, y usar ese momento de discriminación no para venganza sino para transformación. Esa era la verdadera diferencia entre tener poder y saber cómo usarlo sabiamente. Marcus Johnson Okonkwo Rivera había elegido usarlo para construir puentes en lugar de muros, para elevar a otros en lugar de elevarse a sí mismo, para crear oportunidades en lugar de cerrar puertas. Y en ese salón de hotel, 3 meses atrás, cuando todos lo habían visto vestido casualmente y habían asumido que no pertenecía, él había demostrado la lección más importante de todas. Nunca juzgues a las personas por su apariencia, porque nunca sabes quién podría ser realmente, qué historias llevan, qué potencial tienen. El hombre en jeans podría ser el CEO. La mujer con vestido simple podría ser la inversionista más rica del salón. El niño vendiendo chicles en el metro podría convertirse en el líder que transforma una industria, porque al final todos merecemos respeto, todos merecemos dignidad, todos merecemos la oportunidad de demostrar nuestro valor basado en nuestro carácter y nuestras acciones, no en nuestras etiquetas o nuestro aspecto. Y las personas, las empresas, las sociedades que entienden esto, no solo hacen del mundo un lugar más justo, también hacen del mundo un lugar más próspero, más innovador, más humano. Esa era la verdadera historia detrás del titular «¿Quién dejó pasar a este negro?». Era el inversionista principal, era el dueño de la empresa, era el niño de Tepito que se convirtió en multimillonario. Era la prueba viviente de que el talento no tiene color, que la grandeza puede venir de cualquier lugar y que el respeto es un derecho, no un privilegio. Y mientras Marcus cerraba las cortinas de su oficina y se preparaba para ir a casa, sabía que mañana y el día después y todos los días que vendrían seguiría luchando por ese mundo donde todas las personas fueran juzgadas por su carácter, no por su apariencia, porque eso, más que cualquier éxito financiero, era lo que realmente importaba. Eso era lo que cambiaría el mundo. Una interacción a la vez, un evento a la vez, una empresa a la vez.